De presencia, voz y resonancias conocidas. Fue el árbitro central en la contienda presidencial de 2018 y pocos como él conocen las entrañas del INE, sus alcances, límites y virtudes arbitrales que se han puesto a prueba justo en la jornada electoral de este 2 de junio. No hay democracia sin demócratas, sentencia. Los verdaderos demócratas, añade, se construyen, se forman y se educan, no caen del cielo. Amanecemos este 3 de junio. Siempre dijimos que había un día después y aquí estamos, en efecto. ¿Agotados? Sí, han sido elecciones muy largas, con campañas inéditamente prolongadas. El agotamiento de un país saturado de diatribas e injurias. Como suele ocurrir después de las elecciones, vienen los tiempos de cicatrizar y reconstruir. El agotamiento de las histerias. También, aunque esas suelen perdurar mucho más. ¿El triunfo de la sumisión o el pertinaz engaño? Bueno, no lo sé, eso lo veremos. ¿Este es el país que nos merecemos? Es el país que tenemos. Siempre hay que aspirar a tener algo mejor, pero bueno, hay que, no digo conformarse, pero hay que aprender a vivir con lo que tenemos. Amanecemos este 3 de junio. Sí, y amanecemos con todos los problemas estructurales que teníamos presentes: pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, inseguridad y violencia. El desafío será resolverlos en el futuro. La primera mujer presidenta en la historia del país. Sí, eso es una gran novedad y una buena noticia. Las carcajadas del patriarcado. Bueno, y las dolencias del patriarcado también, ¿no? ¿En verdad se creyó un país más politizado? Bueno, yo creo que es un país cada vez más politizado, ¿no? No hay que bajar la guardia, hay que ir por más, pero no vamos en el buen camino. ¿Sabremos distinguir un país politizado a polarizado? Ojalá y sí, porque no son lo mismo. Hay que encontrar el modo de hacer política sin dividir, pero sobre todo sin que la intolerancia se imponga. ¿Y la diferencia entre imponerse y convencer? La diferencia entre el autócrata y el de un demócrata. Ojalá y tengamos demócratas en el futuro. ¿Sheinbaum llegó o se impuso? No llegó. No hay que menospreciar ni minusvaluar los votos. Ojalá, y ahora que gobierne, sepa convencer y no imponerse. Amanecemos. Amanecemos y vienen el verdadero desafío, ¿no? ¿O anochece? Espero que no, pero no es un fenómeno natural. Nos corresponde a nosotros mantener la luz encendida. ¿El maximato a la vista? No, no creo. Intentos los habrá, pero la historia tiene mucho más peso. Detengámonos. Para defender la democracia no era y es necesario contar con demócratas, don Lorenzo. Siempre. Pero los demócratas se construyen y se exigen, no caen del cielo. ¿Usted lo es? Yo espero que sí. ¿El demócrata acepta y reconoce el triunfo del contrincante? Absolutamente, si no, no es demócrata. ¿El demócrata defiende la limpieza en las elecciones? Absolutamente, si no es un autoritario. ¿El demócrata se somete o se inconforma ante los delitos electorales? Totalmente, los condena y los denuncia. ¿El demócrata se organiza en la impugnación? Sin lugar a dudas, y la ejerce como derecho. Y luego que resuelvan los tribunales, se acabó la historia. ¿El demócrata le ha de intimidar los periodos de inestabilidad política? Intimidar no, preocupar sí. ¿El demócrata calla o arenga? El demócrata nunca calla y arenga cuando es necesario. ¿Cuál es el mayor reto para la institucionalidad democrática en estos días? La subsistencia de las instituciones democráticas, pero afortunadamente, como se ha demostrado en los últimos 2 años, las instituciones de la democracia, y la democracia tiene quien la defienda. No puede agotarse esa voluntad ciudadana expresada en las calles. ¿Cuál es el llamado a los demócratas de este país? No cansarse y recordar que la democracia no es un bien que se adquiere de una vez y para siempre y que puede perderse. Por eso la democracia no solo se la ejerce, sino sobre todo se la defiende. ¿Y se le educa? Sin lugar a dudas, la defensa de la democracia pasa por educar en los valores y principios de la democracia. ¿En dónde se concentrarán las resistencias por la defensa de la democracia? Bueno, yo creo que en las instituciones, en primer lugar, las instituciones de control, que espero no sigan sometidas al acoso furibundo, furioso que han padecido, pero en las instituciones
y si es necesario, en las plazas ejerciendo el derecho democrático a la protesta. La principal lección que le queda de este proceso electoral. Que México avanza poco a poco hacia la democracia, o sea, hacia la consolidación de la democracia, pero ese camino no está exento de riesgos y los riesgos siguen allí, ¿Elecciones limpias? sí, pero profundamente desequilibradas. La cancha pareja que logramos se perdió por la irresponsabilidad de un actor político que no supo estar a la altura de la democracia después de haber aprovechado la democracia misma. Que lo escuchen en Palacio. Bueno, o donde sea o donde esté. Elecciones pacíficas. En la renovación del poder sí, pero en un contexto de profunda violencia criminal y también violencia política. Así que las lecciones que tenemos que sacar son para que no vuelva a ocurrir algo así. Hasta el 29 de mayo, 31 asesinatos de candidatos. Así es, 32, si mal no recuerdo, y es una cifra histórica. Se superó la que había sido la cifra negra de referencia de 30 asesinatos, aspirantes asesinados en 2021. La más violenta en la historia. Probablemente sí, por la cifra de asesinatos, pero también por los centenares de candidatos y candidatas que fueron obligados o forzados o por temor renunciaron a la contienda. No llegamos a esta elección violentados y turbias. Llegamos con una sociedad violentada por la violencia y las elecciones se realizaron en ese contexto. No llegó Tadei con la sombra de la sumisión al Poder Ejecutivo. Sí, y toca en el camino demostrar que eso es una apreciación incorrecta, pero la sombra ya está sin duda. El nepotismo en Tadei no es la medida de sus flaquezas frente al Ejecutivo. Más que nepotismo, diría incapacidad de construir consensos. Y siendo presidenta del INE de un colegiado, los consensos son indispensables. Llegó atada. Quiero pensar que no. Las ataduras, cuando eres presidente del INE, te las pones tú mismo. No al Usted, revés. como poco, sabe hasta dónde el INE es y puede ser vulnerado. Sí, sin duda, es una institución muy fuerte, pero que también evidentemente eh, ha sufrido, y ese es el principal ámbito de vulnerabilidad, un acoso desde el poder furibundo e inusitado. ¿A usted se le intimidó? Se intentó intimidarme, nunca me intimidé. ¿Tuvo claro su margen de acción como árbitro general? Yo creo que sí, creo que el juicio de un INE, el que deje con el mayor índice de credibilidad pública en toda su historia, habla por ello. ¿Tuvo claro entonces su papel histórico en el proceso electoral 2018? Quiero pensar que sí. ¿Usted hubiera actuado igual como Taide se desempeñó en esta campaña? No actué cuando fui presidente del INE así. ¿Estuvo el INE a la altura de su deber por no haber contenido las intervenciones de López Obrador en favor de Sheinbaum desde todos sus púlpitos? En ese ámbito creo que quedó a deber. En los otros, sobre todo en lo que tiene que ver con la organización, no, pero en ese sí. Más de 50 resoluciones del tribunal contra el Ejecutivo por violaciones. Más de 50 cautelares del INE que no lograron contener al presidente, más de 40 sentencias del tribunal que, digamos, le importaron un comino. Hay indicios del derecho para acusar a AMLO como delincuente electoral. Sí, hay suficientes elementos. Por cierto, sigue siendo delito electoral que un presidente ocupe sus púlpitos para convocar al voto de su candidata. Es una violación a la Constitución, no necesariamente es un delito, pero sí puede constituir eventualmente abuso de poder. Sigue siendo delito electoral la siembra o embarazo de boletas. Absolutamente sí. Sigue siendo delito electoral solicitar impresión fotográfica a los lectores de sus boletas votadas. Es una manera de coaccionar el voto, Sigue siendo delito electoral condicionar el voto a programas sociales. y por supuesto, y es gravísimo, Condicionar concesiones públicas a cambio de voto. totalmente. Sigue siendo delito que los funcionarios electorales alteren resultados o sustraigan materiales electorales. Aunque la Fiscalía Electoral parece no haberse dado cuenta, sí sigue siendo delito. Eso que lo sepa Tadei. Bueno, eso lo debería saber el maestro Ortiz Pinchetti. Insisto, es fraude recibir fondos de empresas fantasmas. Por supuesto, Es fraude de financiamiento del crimen en las campañas. es un delito y es una falta de masa administrativa. ¿Lo seguirá haciendo en el gobierno de Sheinbaum? Mientras no cambien las reglas electorales, sí, y si quieren cambiarlas para aligerar estas penas o para eliminarlas, habrá que defender su pertinencia.
En fin, ¿se han perfeccionado los métodos democráticos o se han enriquecido las mañas de los delitos electorales? Las dos cosas caminan, es el juego de nunca acabar, caminan a la par una de la otra. ¿Y todavía piensa que hay demócratas en este país? Sí, la mayoría sí. También hay autoritarios y antidemócratas. ¿Largo litigio postelectoral? Sí, y qué bueno si se encausa por las vías institucionales. Para eso están diseñadas. ¿Reunirá el INE elementos suficientes para encauzar los juicios postelectorales que vienen? Bueno, tiene una estructura capacitada para hacerlo, debe hacerlo, pero será el tribunal quien resuelva en última instancia. ¿Pensará Tadei que su comportamiento no se revisará con rigor histórico? Pues ojalá y no piense eso, porque te lo digo por experiencia, el comportamiento del presidente del INE, sea quien sea, se revisa con rigor histórico. A propósito, ve a Tadei como a piedra anunciando que el INE ya no tiene razón de existir. Espero que no, no quiero verla, porque sería, digámoslo así, haber puesto la iglesia en manos de Lutero. En tanto, desgastar más a las instituciones en el litigio postelectoral. Claro, por supuesto, el riesgo es ese. La irresponsabilidad democrática trae una erosión de la democracia misma. ¿Se podrá medir la intimidación de las bandas del crimen a los votos en los territorios que dominan? Debería poder medirse, pero me temo que el Estado, sobre todo las instancias de seguridad, han estado volteando desde hace mucho tiempo hacia otro lado. ¿Se podrá medir en la selva lacandona? Debería. Me temo, vuelvo a insistir, que el Estado está mirando hacia otro lado. ¿En la Sierra Caliente? Misma historia, ¿En Madiraguato? misma historia, ¿En Fresnillo? también. ¿Se podrá cuantificar el dinero intervenido por el crimen organizado a las campañas de los partidos? El INE tiene suficientes herramientas ahora que viene la etapa de fiscalización para identificar el objeto de gasto y el dinero normalmente deja huella. Desde ese punto de vista, sí, aunque asumamos que siempre es una tarea muy complicada. ¿No hacerlo es sumisión o corrupción? No hacerlo terminaría siendo probablemente las dos cosas. ¿Se podrá registrar en dónde votó el Mayo Zambada? Bueno, si tiene credencial para votar, no lo sé. Con fotografía, pues ayer estuvo en una lista nominal en la casilla que le correspondía, pero no sé si tenga credencial ni esté registrado. ¿Todo puesto para que las organizaciones criminales acaben por asestar el golpe definitivo contra el Estado? No creo y quiero creer, pero sí hemos perdido mucho terreno en los últimos años. ¿Hay poder que lo detenga? Sin duda, el del Estado. El Estado siempre, el crimen organizado existe siempre por la complicidad de algún poder público. ¿Podrá Sheinbaum y Morena imponer su voluntad con quienes acordaron apoyos financieros? Yo espero que sí. La política debe ser independiente de los intereses privados. Y si no, la política, eso que ella decía, del poder político, que el de división de poderes era que el poder político no dependía del poder económico, si no se cumple, ¿Podrá Sheinbaum traicionar con impunidades con los capos del crimen? pues ojalá y no, de que puede cualquier gobernante, lo hemos visto en el pasado, pero ojalá y no entremos en esa dinámica que tanto nos ha costado. Ni en Sinaloa, Pues ojalá y en ningún lado, Tamaulipas, tampoco. Guerrero, Ojalá y no, San Luis Potosí. también. ¿La democracia en manos del crimen organizado? No, cuando ello ocurra ya no hay democracia. ¿La gobernabilidad está en riesgo? Si se prevalece la visión de imponer y no la de construir consensos, sí, Por cierto, ¿el ejército ha de ser revisado? sin lugar a dudas, hoy está haciendo cosas que la Constitución no le confiere y no le conviene al ejército estar realizando. ¿Lo hará el gobierno de Sheinbaum? Me temo que no, pero debería. ¿Acabamos por tener el gobierno que merecemos? Tenemos el gobierno que elegimos, no el que merecemos. Igual con Sheinbaum ve la consolidación institucional del autoritarismo. Por lo que ha dicho hasta ahora, sí. Ojalá y nos demuestre lo contrario. ¿Se debilita igual el pluralismo? No, pero sí está en la agenda. Afuera ya dicen que la democracia de Sheinbaum no es tolerancia ni negociación. Bueno, su historia lo demuestra. Afuera le señalan a Sheinbaum su explícito interés en desquebrajar el contrapeso del Poder Judicial. Lo ha dicho explícitamente. ¿Qué ganaría Sheinbaum con intentar aniquilar la democracia constitucional? Bueno, lo que gana todo autócrata, concentrar el poder. Con Sheinbaum hay garantías de libertad de crítica y pensamiento. La Constitución lo garantiza. Vamos a ver si se cumple la Constitución.
Y ha dicho que la libertad de prensa solo le pertenece a los que llaman la cuarta transformación. Bueno, esa es una visión que la pinta de cuerpo entero. Ojalá y luchemos para que ello no ocurra. Sus huestes ya piden retirar concesiones a medios críticos al poder en turno. Habla mucho de sus huestes, La sonrisa del autócrata. literalmente. La Suprema Corte asediada. De la institucionalidad, sí, todavía. Aunque hay algunas ministras del presidente, no del pueblo, como se dice. Todavía sabe la Corte que uno de sus objetivos más importantes es limitar política y jurídicamente a quienes ejercen autoridad sobre los ciudadanos. Sí, porque esa es la misión de la Constitución. Pero si no, ahí está el pueblo para recordárselos y tendremos que estar ahí para recordarlo. Sabrá la Corte que sobre sus hombros carga la responsabilidad de que el poder no se vuelva despótico. Yo creo que tienen conciencia, pero vuelvo a insistir. Y si no, desde estas trincheras, desde las trincheras ciudadanas, se lo recordaremos. Sheinbaum llega o se impone. No llega. Buscará imponerse, a ver si puede. Sheinbaum gana la presidencia pero pierde al movimiento, a Morena. El cemento de Morena ha sido el poder y el liderazgo fuerte. Una candidata derrotada no tiene ni el poder ni el liderazgo fuerte. En estas horas se sabrá si se alinea o se distancia. Pues es un proceso de las próximas, no sé si horas, pero semanas, sin duda. ¿Tiene equipo? Hoy lo veremos. Si tiene equipo o había solamente intereses y oportunismo. ¿Sabremos distinguir cuándo será una decisión propia y cuál una decisión indicada por AMLO? Pues yo creo que será muy evidente, pero mucho me temo que la historia nos va a colocar en una situación en la que eso no va a pasar. La L- que va a gobernar es Sheinbaum, no el que se fue. Sí. ¿Sí? ¿La vulnerabilidad de Sheinbaum frente a AMLO la hará más dependiente o más peligrosa? Eh, yo creo que podría volverla más peligrosa. ¿Qué país deja AMLO? Un país profundamente dividido y devastado en términos institucionales y de muchas de las conquistas que se habían logrado. El mayor daño hecho por AMLO a la democracia. Dividir a la sociedad desde la lógica autoritaria entre quienes están con él y los de enfrente, quienes no, que son sus enemigos. El daño que todavía le falta por hacer. AMLO. La prevalencia eventualmente de su discurso, de ese legado. Ojalá y lo desterremos pronto. ¿Qué ha hecho AMLO con el poder que se le confirió? Abusar del mismo. ¿Qué hará Sheinbaum con el poder que se va afianzando? Querrá abusar del mismo, supongo, pensando en su escuela. A ver si puede. No hay que dejarla. ¿Qué le advierte? Que quien ejerce el poder ni está solo, ni puede, ni debe abusar del mismo. Y estará la ciudadanía para recordárselo. ¿Podrá Sheinbaum gobernar a México? Bueno, sí, el dilema es si lo hará bien o lo hará mal. ¿Pensará que gobernar es solo mandar? Ojalá y no. ¿Pensará que será tan sencillo gobernar como saludar a la madre del Chapo? Espero que no. ¿Como saludar a un retén de los capos en carretera? Y decir que eso es parte de la normalidad. Ojalá y no. ¿Qué ganamos con Sheinbaum? Bueno, ganamos una elección más, una nueva presidencia y ojalá ganemos una buena presidenta. Habrá que ver. ¿Qué perdemos sin Xochitl? Bueno, perdemos una candidata que logró la no menor tarea de cuestionar a la oposición, aunque ahora vamos a ver si tenemos una oposición digna de llamarse tal. En fin, ¿se reconstruirá la unidad? Espero que sí, porque es muy necesaria. Los problemas que padece el país son tan graves que no se van a poder resolver por una mayoría, sino que va a necesitar también a las minorías. ¿La ve necesaria Sheinbaum? Bueno, yo espero que lo entienda. Y si no, la realidad se lo va a imponer. Y si no, vamos a toparnos contra un muro. ¿Le importa? No creo, pero ojalá y lo aprenda. ¿Le importa el gobierno de la continuación? Pues yo creo que sí, pero no sé qué sea eso y no sé si ella se lo sepa. ¿Al gobierno que hizo de la polarización su marca y seña? Es que yo creo que el problema es que la continuidad no es otra cosa sino la continuidad del autoritarismo. ¿Qué le sirve al país un gobierno como instrumento de un solo hombre? Muy poco, y menos en términos democráticos. ¿Hay democracia donde está Morena? Sí, sin duda, siempre y cuando no esté sola, no Ha- estén solos.
¿Hasta dónde podemos retroceder? Mucho a un estado en el que no haya ni sombra ni atisbos de democracia. ¿Por qué es retroceso minar las instituciones cívicas democráticas? Porque la democracia no es solamente el gobierno de la mayoría, es que el gobierno, incluso el de la mayoría, tenga contrapesos. Las instituciones de la democracia son los contrapesos y minarlos es erosionar la democracia. Y que gobiernen los virtuosos. Uy, eso ni lo pretendió Platón y así le fue a Platón. ¿Qué garantiza Sheinbaum para la democracia? Bueno, quiero pensar que las condiciones que resultaron de la elección la va a obligar a jugar democráticamente, aunque no creo que forme parte de su DNA. ¿No se le pidió a la sociedad civil lo que no fueron capaces de hacer los propios políticos y sus organizaciones políticas? Me temo que sí, pero la sociedad civil eh, tiene que estar por encima incluso de sus malos políticos. ¿Vuelta a las organizaciones civiles? Es indispensable para fortalecer la democracia. Sin asociacionismo no hay democracia y el nuestro es todavía muy precario. ¿Posible con Sheinbaum? Con quien sea, indispensable, diría, propiciarlo con Sheinbaum. ¿En verdad piensa que hoy México tiene una mejor sociedad de antes? En términos democráticos, sí. En otros sentidos, no. ¿En verdad los ciudadanos eligen en libertad? Sí, sí, estoy convencido. ¿Ciudadanos plenos? Cada vez más empoderados. ¿Informados? Mm. Y desinformados también con el nuevo ecosistema comunicacional, pero sí saturados, diría, de información. ¿Sin ciudadanos no hay democracia? Absolutamente. ¿Sin libertad de expresión hay democracia? No, de ninguna manera. Por cierto, la política hay que defenderla. Absolutamente entendida como ponerse de acuerdo, no como sobreponerse e imponerse y devastar al otro. Rescatarla. Así es. ¿Cómo rescatamos o cómo recuperamos la confianza en la política? Con paciencia, pero sobre todo armándonos del valor democrático por excelencia que en muchos sentidos hemos olvidado, la tolerancia. ¿Confianza en el acuerdo? Absolutamente, el acuerdo es lo mejor el acuerdo es democracia. ¿Qué ciudadanos ha de construir el INE? Ciudadanos cada vez más informados, cada vez más autónomos, ciudadanos cada vez más comprometidos, ciudadanos cada vez más demócratas. ¿En qué ha servido la democracia para combatir la corrupción? Ha servido para evidenciarla, no necesariamente combatirla, pero el primer paso para combatirla es evidenciarla. Y gracias a la democracia y la transparencia que la caracteriza, hoy es mucho más evidente. ¿Y para qué ha servido la democracia para construir un Estado de Derecho? Bueno, hoy un ciudadano creo que a pesar de todo puede confiar en instituciones como el amparo para defender desde el abuso del poder. Yo lo he hecho. ¿El silencio en democracia es complicidad? Sí, cuando hay que levantar la voz, sí. ¿Se fortalece o se desvanece una cultura ciudadana por la rendición de cuentas? Al contrario, se fortalece. Se ¿No, fortalece sin duda. no el INAI está herido de muerte? No, quisieron herirlo de muerte. Hicieron todo para desaparecerlo. Seguimos teniendo INAI y hay que seguirlo defendiendo. ¿Que lo escuche el Senado? Que me escuche quien tenga que escucharme, sí, incluido en el Senado. ¿Que lo escuche Sheinbaum? Si puede y quiere, sí. Y si no, ni modo. Seguiremos teniendo que levantar la voz ¿A quién le conviene un país debilitado en sus instituciones, don Lorenzo? a los autoritarios. En fin, ¿algo nos volverá a la cordura? Espero que sí. Sobre todo entender que el camino que seguimos durante mucho tiempo, durante varios años, no nos llevaba a ningún lado bueno. Amanecemos este 3 de junio. Amanecemos con presidenta. ¿Hay salida? Sí, si no, hay que construirlas. ¿Cuál es la advertencia? No nos olvidemos que la democracia no llegó para quedarse para siempre. O la cuidamos o la podemos perder.